buenas tardes a todos los oyentes de la emisora comunitaria Guatavita. Bienvenidos a su programa Voces Gregorianas, un programa de la institución educativa José Gregorio Salas del municipio de Guatavita. Estamos con la dirección general del Padre Francisco Javier Moya. Coordinación de este programa, Jorge Enrique Argüello, rector. Proyecto a cargo de los docentes, Óscar Prado y Angélica Maya. Control Master, Jenny Pedraza. Y quienes presentamos, la profe Angélica Maya y quienes hablan, Michael Cortés, estudiantes del grado 11. Estamos originando desde Guatavita, Cundinamarca, en la emisora comunitaria Guatavita 106.4 FM Estéreo, con este programa Voces Gregorianas, que se transmite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Agradecemos a Dios y a todas las personas que permiten realizar este programa. El día de hoy tendremos como invitado al profesor Javier Cortés Castañeda, administrador de empresas y un apasionado por la historia. Actualmente, director del Club de Historias, Relatos y Memorias de Guatavita. Profesor Javier, bienvenido a Voces Gregorianas. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto nuevamente estar acá en Voces Gregorianas. Muchísimas gracias, profe, por estar acá el día de hoy. La historia de la educación en Guatavita refleja el esfuerzo de las comunidades por fortalecer el aprendizaje como un pilar del desarrollo local. A lo largo del tiempo, las instituciones educativas del municipio han sido espacios de encuentro, crecimiento y transmisión de valores, donde se combina la tradición con los nuevos retos de enseñanza. En ese nuevo contexto, nuestro invitado nos contará sobre los acontecimientos alrededor del tema y su impacto en la región. Pero antes vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar a Casting Crowns y su canción Nobody. Estamos de vuelta en nuestro programa Voces Gregorianas. Hablar de la educación en Guatavita, la Vieja, es recordar los primeros esfuerzos por brindar formación académica a la comunidad, a través de instituciones que marcaron la historia del municipio. Con este contexto, profesor Javier, surge la pregunta, ¿qué nos puede contar sobre los orígenes de la educación formal en Guatavita la Vieja? Para hablar de los orígenes de la educación, tenemos que remontarnos incluso a la época muisca y el primer periodo de la colonia, después de la fundación de Guatavita la Vieja. La educación se basaba principalmente en la oralidad, experiencias de la vida cotidiana y el ejemplo de los mayores, obviamente muy influenciado por la Iglesia Católica. Profe, cuéntanos qué papel jugó la iglesia en ese entonces en la promoción de la educación en Guatavita durante esos años. Digamos que en Guatavita la educación que se daba era principalmente dada por la Iglesia Católica. Y no solamente era desde las aulas de clase, sino también desde los sermones que se daba en las misas dominicales. Digamos que la educación era totalmente dada por la Iglesia Católica, las escuelas, colegios e institutos que existían en Guatavita eran de propiedad de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Respuestas muy interesantes, profe. También quisiéramos saber cuál fue la importancia del Colegio Pío XII y del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la formación de los jóvenes de la época. Bueno, ya llegando a la década de los 50, en Guatavita la Vieja, se van a crear esos dos colegios. El primero, el Colegio Pío XII. Este colegio fue creado, digamos que por las investigaciones que se han encontrado desde la diócesis de Zipaquirá hacia el año de 1955. Eso quiere decir que muy probablemente el Colegio Pío XII está cumpliendo 70 años. Ese colegio fue creado, seguramente a ustedes se les va a hacer muy familiar, por el padre José Gregorio Salas. Este colegio era solamente para niños, para varones, y el rector era el párroco que estuviera en ese momento en Guatavita. Se dice, digamos que en nuestras investigaciones que hemos realizado en diferentes entrevistas, comentan algunos pobladores de Guatavita que antes del Colegio Pío XII existió otro colegio llamado
Colegio León 13, pero no tenemos muchos datos sobre este colegio. En cuanto al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, este colegio también fue creado por el padre José Gregorio Salas. En este sí tenemos una fecha exacta que fue el 21 de agosto de 1954. Ese día se donó una casa para que funcionara el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Se cuenta que esa casa tuvo un valor de 16.000 pesos de la época, que si lo traemos a valor presente sería alrededor de unos 100 millones de pesos. Ese dinero que para comprar esta casa fue de los feligreses de Guatavita y también dinero aportado por el padre José Gregorio Salas. Esa casa fue entregada a la comunidad de las monjas belemitas. Ellas eran las que administraban este colegio. Este colegio era exclusivamente para niñas. Era también un internado. Se cuenta que llegaron a estar en el internado entre 15 y 20 estudiantes. En este colegio, digamos que ambos, tanto el Pío XII el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, están muy influenciados obviamente por el tema católico. Entonces, digamos, en el Pío XII era obligatorio para los estudiantes ir a misa los domingos. Entonces los niños eran divididos en grupos y tenían que ir a misa. Las niñas también tenían que ir a misa. Ellas las llevaban a la misa dominical de las 9 de la mañana. Tenían que ir entre semana a la hora santa, a rezar el rosario. Digamos que la parte espiritual era muy importante, tanto en el Colegio Pío XII como en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Pues está muy interesante, profe Javier. Como podemos ver, amable audiencia, el Colegio Pío XII y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús fueron pilares fundamentales en la formación de los niños y jóvenes de Guatavita la Vieja, pues no solo ofrecieron educación académica, sino también valores y sentido comunitario. Su legado permanece como parte de la memoria histórica y del desarrollo educativo del municipio. Hagamos una pausa musical y escuchemos la canción Escuela de mi pueblo de Feinor Swick. Nuestra institución lleva con orgullo el nombre del padre José Gregorio Salas, que es recordado no solo por su labor pastoral, sino también por su incansable compromiso con la educación en Guatavita. Él, como fundador del importante colegio, marcaron la historia del municipio. Su huella sigue viva en nuestra comunidad educativa. Con este legado presente surge la pregunta, profe Javier, ¿de qué manera influyó la labor del padre José Gregorio Salas en la creación y consolidación de las instituciones educativas en nuestro municipio? Bueno, definitivamente el padre José Gregorio Salas es considerado como uno de los párrocos más importantes que ha tenido nuestro municipio. Digamos que el padre José Gregorio Salas llegó a Guatavita el 4 de junio de 1946 y estuvo hasta el 8 de enero de 1956. Eso quiere decir que estuvo casi 10 años en Guatavita. Y el padre José Gregorio Salas no era un cura que se quedara en la iglesia y esperara a que los feligreses fueran hasta allá, sino que él iba donde estaba la gente. En ese tiempo, las carreteras que conocemos hoy en día, a las veredas, Guandita, Potro Largo, Carboneras, no existían, eran caminos de herradura. Entonces el padre José Gregorio Salas tomaba su caballo, ya tenía un día determinado para ir a cada vereda y se iba bien temprano, cogía su caballo y por los caminos de herradura llegaba hasta la vereda que le correspondía. Pero no solamente iba a predicar la palabra de Dios, sino que él no tenía ningún problema en quitarse su sotana y colaborarle a los campesinos. Entonces, él ayudaba a hacer zanjas, caminos, a labrar la tierra. Era un párroco humilde, con compromiso social y muy cercano a la comunidad. Era tal el compromiso del padre José Gregorio, José Gregorio Salas, que hay una anécdota muy bonita que cuenta que alguna vez él estaba ayudando a labrar la tierra y se puso a lloviznar.
Entonces los campesinos se acercaron a él y le dijeron, venga, padrecito, venga, arrímese porque se va a mojar. Y entonces el padre José Gregorio Salas les dijo, ¿y qué? ¿Es que soy de azúcar? Esto refleja el compromiso que tenía el padre José Gregorio Salas con su comunidad. Entonces, lo recuerdan mucho los habitantes de Guatavita por su alegría, porque le gustaba contar historias y porque a cada vereda que llegaba pedía solamente dos cosas, una cerveza y un cigarrillo. No pedía más. Él también ayudó como les decía ahorita, a hacer zanjas, caminos. Él ayudó a construir un puente que lleva su apellido, Puente Salas, que está entre Corales y El Choche. Y otro aspecto muy importante del padre José Gregorio Salas fue que promovió la educación, no solamente en el casco urbano, como lo hablábamos ahorita, que él fundó tanto el Colegio Pío XII como el Colegio eh, Sagrado Corazón de Jesús, sino que también promovió la educación en las veredas. A él se debe la Escuela Antigua de Atillo y también él ayudó y colaboró en la construcción de la Escuela de Potro Largo. Y en honor a él, la escuela adoptó su nombre, Escuela José Gregorio Salas. Ya en el 2004, cuando ya se convirtió en colegio, ya quedó también con su nombre, Institución Educativa Rural Departamental José Gregorio Salas. Entonces el papel del padre José Gregorio Salas fue tan importante en Guatavita que él, después de irse de acá, él estuvo en otras parroquias y en 1977 va a fallecer. En ese momento los habitantes de Guatavita le pidieron ayuda al párroco que estaba en ese momento, que era el presbítero Jorge Reina, y el párroco fue y habló con el obispo de Zipaquirá y gracias a la ayuda del obispo, los restos del padre José Gregorio Salas fueron traídos a Guatavita y hoy en día los restos están acá en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Los Usares. Bueno, qué bien esa información. También quisiéramos saber, más allá de fundar colegios, ¿cómo escribiría usted la labor del padre José Gregorio en beneficios de la comunidad y de educación rural en las veredas? Digamos que el papel del padre José Gregorio Salas, uno puede verlo desde su compromiso social en la comunidad, su humildad, su cercanía con la comunidad. Digamos que lo que él hizo, tanto en la parte de Guatavita, en el casco urbano, como en las veredas, digamos que uno de sus propósitos era que la educación fuera para todos, no solamente a los ricos, sino también a los pobres, no solamente a los del casco urbano, sino también a las veredas, o sea, que la educación llegara a todo el mundo. Entonces, por eso es tan recordado y es prácticamente uno de los dos, tres principales párrocos de nuestro municipio. Está el padre José Gregorio Salas, por su legado tanto en la educación, también como en la infraestructura. Por ejemplo, una de las fiestas más representativas de Guatavita es la fiesta de la Virgen del Carmen, que hoy en día se hace en el Alto de Piedra en la Avenida de Santa María. El monumento que está ahí fue construido en 1950, perdón, gracias al Sindicato de Mineros y al párroco José Gregorio Salas. Entonces, para que dimensionen un poco de todo lo que hizo el padre José Gregorio Salas por la comunidad de Guatavita. Bastante. Profe, además de convertirse en la denominación de nuestra institución y Potrero Largo, ¿cómo se refleja el legado educativo y social del padre José Gregorio Salas en la actualidad? Yo considero que el legado del padre José Gregorio Salas, primero, pues en las diferentes obras que hoy en día existen, comencemos por el Colegio Pío XII, el Puente Salas, el monumento de la Virgen del Carmen en la vereda de Santa María. También su legado está en la parte educativa, como lo mencionábamos ahorita, que la educación llegó a las veredas, a la mayoría de las veredas de Guatavita. También el legado del padre José Gregorio Salas está desde sus valores,
desde la solidaridad, desde el respeto, desde la humildad, desde su compromiso y amor por la comunidad. Y definitivamente el legado del padre José Gregorio Salas está en la misma institución educativa, están los profesores y por supuesto en los estudiantes que deben llevar con orgullo y decir que son de esta institución, porque definitivamente la labor y la huella que dejó el padre José Gregorio Salas en Guatavita es inolvidable e imborrable. Pues Javier, muchísimas gracias por contarnos a nosotros y en especial pues a toda la audiencia de esa conmovedora historia que pues, nos habla de la importancia que ha tenido el padre José Gregorio Salas en la educación de nuestro municipio. Su legado sigue vivo y en la actualidad no solo el nombre de nuestra institución, sino también el compromiso de docentes, estudiantes y comunidad por mantener la educación como ese motor de desarrollo para la sociedad. Su ejemplo de servicio y de entrega continua ha inspirado a nuevas generaciones en Guatavita. Vamos a continuar. Primero hacemos una pausa y los dejaremos con la canción Mi Escuelita de Zulma Yugar. Regresamos a nuestro programa, Voces Gregorianas. En la historia educativa de Guatavita también sobresale la labor del padre Carlos José Villate, quien impulsó la creación de un instituto femenino que abrió nuevas oportunidades para la formación de las mujeres de la región. En ese sentido, profesor Javier, ¿qué puede contarnos sobre el Instituto Femenino creado por el padre Carlos José Villate y qué impacto tuvo en la formación de las mujeres de la región? Bueno, efectivamente, el padre Carlos José Villate, así como el padre José Gregorio Salas, fue también muy importante en Guatavita la Vieja. En gran medida, existe Guatavita la Nueva gracias al padre Carlos José Villate y al obispo de Zipaquirá de ese momento, Buenaventura Jáuregui. Si no hubiera sido por ellos, muy probablemente Guatavita no existiría. Ya refiriéndonos al instituto, efectivamente, incluso el padre Carlos José Villate reemplazó al padre José Gregorio Salas. El padre José Gregorio Salas salió de Guatavita el 8 de enero de 1956 y el 27 de enero de ese mismo año llegó el padre Villate a Guatavita. Obviamente llegó a ser rector del Pío XII y pues colaboraba en todo lo referente al Colegio Sagrado Corazón de Jesús que estaba administrado por las monjas belenitas. Incluso algo que no comenté ahorita cuando estábamos hablando de estos dos colegios es que el horario de clases era de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5. Ese era, ese era el horario de los colegios y de las escuelas en Guatavita la Vieja. Se impartía toda clase de materias, incluso en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús también les enseñaban a las niñas a tejer, bordados, costura y demás. Ya refiriéndonos al Instituto Femenino, fue creado por el padre Villate, estaba dirigido a señoritas, a mujeres ya, pues ya jóvenes. También se cuenta que fue un internado y lo que les enseñaban era el tema de tejidos, bordados, costura, modistería, entre otras cosas. Este instituto duró hasta que ya se va a dar el traslado de Guatavita. Importante información, profe. Bueno, ahora queremos hablar sobre el traslado de Guatavita a la Nueva. Cuando se dio esto, ¿qué pasó con los colegios de la Guatavita Vieja? Bueno, como lo mencionamos ahorita, el instituto desapareció con el traslado. Los dos colegios, el Colegio Pío XII llegó a funcionar donde hoy está Viva, donde hoy está el restaurante Orígenes, el restaurante de La Ruana. Ahí estuvo el Colegio Pío XII. Incluso cuando se hizo el traslado, se pensó en que el Pío XII fuera también un internado. Incluso donde hoy existe el Museo Café, que antes fue el Museo Religioso, ahí iban a ser las habitaciones de los chicos. Donde hoy queda el restaurante Orígenes, ahí iba a ser el comedor y la cocina del internado.
Y el lavadero del colegio iba a estar donde hoy queda el Museo Indígena en el patio, ahí va a ser el lavadero del colegio. Sin embargo, cuando se hizo el traslado, no se convirtió en internado. El Colegio Pío II estuvo ahí hasta el año 2000 y en ese momento se hizo el traslado a su sede actual, exactamente en agosto del 2000. O sea, en este año se están cumpliendo 25 años de que el Pío XII está en su actual sede. Ya refiriéndonos al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ese colegio llegó a funcionar donde hoy queda la Posada y el Colegio La Leyenda del Saber. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a la Posada al segundo piso, ahí eran las habitaciones de las niñas y donde queda el Colegio La Leyenda del Saber, ahí eran los salones donde las niñas estudiaban. Ese colegio no duró mucho, alrededor de unos 2, 3 años estuvo en funcionamiento. En ese momento las monjas se fueron, las monjas belemitas, y las niñas que estudiaban en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús pasaron en ese momento al Colegio Pío XII, que ya se volvió un colegio mixto, incluso ya dejó ser parroquial y se volvió departamental en el año de 1972. Profesor, también quisiéramos saber cómo afectó ese traslado a los estudiantes, las familias y la comunidad y la continuidad de la educación en el municipio. Bueno, como lo hablábamos, digamos que por ejemplo el Colegio Sagrado Corazón de Jesús va a durar muy poco tiempo acá, va a desaparecer al poco tiempo el traslado. Lo hablábamos también con el Instituto Femenino, que también va a desaparecer cuando se va a dar el traslado. Por ejemplo, el colegio de Chaleche, la escuela de Chaleche, cuando se estaba haciendo la construcción del embalse, esa escuela iba a desaparecer. Entonces la empresa de energía eléctrica de Bogotá va a contratar al padre Villate para que construya la nueva escuela de Chaleche. Y esa escuela se va a entregar en 1966. Entonces, obviamente sí cambió, y ahorita como lo veíamos, las dinámicas educativas acá en Guatavita con el traslado, digamos que eso también fue una afectación, una consecuencia del traslado de Guatavita, fue no solamente en la parte educativa, sino que se perdió identidad cultural, sentido de pertenencia, se perdieron tradiciones, costumbres. Por ejemplo, Guatavita la Vieja tenía plato típico, postre típico, Guatavita la Nueva no lo tiene. Digamos que sí hubo muchas afectaciones con el tema del traslado, entre ellas en la parte educativa. Como podemos ver, el traslado de Guatavita marcó un antes y un después en la vida educativa del municipio. Si bien implicó desafíos para estudiantes y familias, también permitió la adaptación a un nuevo contexto donde la educación siguió siendo un pilar fundamental. Este proceso dejó en evidencia la resiliencia de la comunidad y su firme compromiso por preservar la formación de nuevas generaciones. Amable audiencia, hagamos una pausa musical y escuchemos la canción. A mi vieja escuelita del pueblo canta. La educación en Guatavita no solo estuvo marcada por el aprendizaje académico, sino también por las normas y prácticas disciplinarias de su tiempo, y que hoy forman parte de la memoria colectiva de nuestro municipio. En ese sentido, nos surge la siguiente pregunta, profe. En memoria de muchos guatabas se mencionan los castigos a los niños que llegaban tarde o no cumplían con sus tareas. ¿Qué nos puedes contar sobre esta práctica disciplinaria y cómo se veía esa situación en esa época, profe? Los tiempos han cambiado bastante. Muchas más. Bueno, eh, es particular que ahora los estudiantes por lo general lleguen tarde, entran a las 7 y llegan 7:10, 7:15, 7:30. Bueno, en esos tiempos, si llegaban tarde, los castigaba. O sea, y con golpes, esto eran maltrato, incluso hasta físico y demás. En el colegio Pío XII, a los chicos cuando llegaban les revisaban las uñas. Si las llegaban a tener largas o sucias, los golpeaban con un llavero o con una regla.
Si no hacían las tareas tanto en el Sagrado Corazón de Jesús o en el Pío XII, los castigaban pegándoles con una regla, los mandaban para un rincón para que terminaran de hacer las tareas y también en algunas ocasiones los sacaban del salón y los dejaban un largo rato de pie cargando dos ladrillos. Entonces, como se pueden dar cuenta, era bastante complicado el tema. En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, eh, en varias ocasiones las monjas llamaban a los padres de las chicas y ahí los padres también castigaban, cacheteaban a sus hijas por no hacer las tareas o por llegar tarde, por no cumplir con sus deberes escolares. En ambos colegios había banda de guerra, que es como la banda marcial hoy en día. Ujú. Y los que hacían parte de la banda de guerra decían que primero los tenían ahí unos 15 minutos donde no se podían mover, no podían mover ni un dedo, y si se llegaban a mover, llegaba el padre, en este caso el padre Villate, lo recuerdan mucho los habitantes como un padre querido, pero también muy estricto y a veces un tanto autoritario. Entonces, si se llegaban a mover, llegaba el padre Villate y les daba un golpe en la cabeza y que se tenían que quedar quietos. Digamos que ahorita también en los colegios se ven muchos noviazgos y en ese tiempo en Guatavita la Vieja, que era extremadamente católica y conservadora, no podían tener los jóvenes novio ni novia. Y sobre el padre Villata hay varias anécdotas muy particulares. Una de ellas dice que cuando el padre Villate veía a dos jóvenes cogidos de la mano en la plaza principal, expresándose su cariño, su amor, desde el parlante de la parroquia los llamaba, los hacía ir y los reprendía. Y, pero no solamente con palabras, sino también contaban que en varias ocasiones se lanzaba a pegarles a los jóvenes. Incluso también el tema del cigarrillo, que también es, pues ahorita desafortunadamente muy común. En ese tiempo, si el padre Villate descubría algún joven fumando, lo hacía ir a la casa cural, lo reprendía y en varias ocasiones se cuenta que cogía un látigo, un rejo que tenía él, porque se contaba del padre Villate que tenía un caballo blanco llamado Granito de Oro, entonces que cogía el rejo, el látigo de Granito de Oro y golpeaba a los estudiantes por sus malos actos. Entonces, pues se pueden dar cuenta que los tiempos han cambiado bastante. Bastante, sí. También quisiéramos saber cómo ha cambiado la concepción de la disciplina escolar desde entonces hasta la actualidad. No, pues digamos que ahorita castigar a un estudiante de la manera como lo hacían en ese tiempo, pues eso es muy grave. Incluso ahorita pues ya, eh, digamos que el tema de la autoridad se ha perdido totalmente. Digamos que en mi caso, cuando yo estudié, pues ya estas prácticas no se utilizaban, ya había un respeto del profesor hacia el estudiante, pero algo que se está viendo hoy en día es que ya los estudiantes no respetan a los profesores, entonces eso ya también estamos pasando de un extremo a otro, Ujú. entonces sí, la educación debe basarse en una convivencia de respeto mutuo entre profesor y estudiante. Sí, claro. Profe, ¿qué enseñanza nos deja desde ese periodo en la forma como hoy nosotros percibimos la educación y la convivencia en las instituciones? Pues yo creo que lo que quiero empezar como terminé la anterior respuesta, o sea, debe haber una convivencia de respeto mutuo entre profesores y estudiantes. Desafortunadamente se ha perdido el respeto de los Ujú. estudiantes hacia los docentes. Digamos que también debe haber, ahorita hablamos de los valores que había eh, dado el padre José Gregorio Salas. Eso también debemos recuperarlo desde la educación, el tema del respeto, de la responsabilidad, del compromiso social, que la educación también se integre con el aspecto comunitario. Incluso aquí yo quiero resaltar, por ejemplo, el papel que está haciendo la institución educativa José Gregorio Salas, enfocando sus proyectos hacia la parte de la gestión ambiental, desde el reciclaje, desde el cuidado del medio ambiente,
porque de una u otra manera eso fue lo que también quiso hacer el padre José Gregorio Sala, o sea, acercarse a la comunidad, ayudarle a sus campesinos, que si tenía que ordeñar, ordeñaba, que si tenía que coger un asadón, lo hacía, que si había que hacer una zanja, lo hacía. Entonces también que la educación se acerque también al campo y a esas labores cotidianas de nuestros campesinos. Correcto. En ese periodo de la historia educativa en Guatavita, nos recuerda que la historia no solo forma en conocimientos, sino también en valores y convivencia, y que las experiencias del pasado nos permiten construir instituciones más humanas, incluyentes y conscientes en el presente. Agradecemos profundamente al profe Javier por compartir todas estas experiencias, de sacar tiempo para esos aportes y pues en sí enriquecer esa memoria colectiva que es tan importante para nuestro pueblo, para nuestro municipio y que hace parte de esa cultura que nosotros tenemos y que nos va a permitir que no solamente en este momento tengamos esa información tan valiosa, sino que redunde y que nuestros hijos y las personas que vayan surgiendo en nuestro municipio tengan la oportunidad de conocer todas esas cositas que pues, ya han pasado desde hace muchos años y que de una u otra manera han dejado huella en nuestro municipio. Vamos finalizando nuestro programa de Voces Gregorianas y antes de esto vamos a escuchar la canción Escuela de mi pueblo de los Occidentales. Querida audiencia, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, profesor Javier, por haber aceptado la invitación a esta emisión de Voces Gregorianas. Esperamos contar con su compañía en una próxima ocasión. No, para mí fue un gusto nuevamente estar acá en Voces Gregorianas, recuperando, como yo siempre digo, parte de nuestra memoria histórica de Guatavita, porque como también digo, Guatavita es más que la leyenda del Dorado, entonces la idea es conocer a nuestro municipio que tiene muchas, muchas historias, anécdotas, recuperar toda la memoria de nuestros abuelos, desde Guatavita la Vieja, desde la época muisca y por supuesto pues estos 58 años que llevamos acá en Guatavita la Nueva. Entonces muchas, muchas gracias a todos por la invitación y espero estar en alguna otra oportunidad. Claro que sí, profe Javier. Bienvenido siempre va a ser a este programa Voces Gregorianas. Muchísimas gracias por la información y toda la colaboración que ha tenido con nuestro proyecto. En la mesa de trabajo estuvimos Michael Cortés y quien les habla, Angélica Maya. También nos pueden seguir a través de Facebook en nuestra página IRD José Gregorio Salas, donde podrán encontrar toda la información de las actividades de nuestro colegio y los episodios anteriores de nuestro programa. Les deseamos una feliz tarde. Los esperamos el próximo miércoles en Voces Gregorianas. Una feliz tarde. Hasta luego. Gracias.